Esta es la columna de la operación de Hezbollah en Colombia. Un informe de la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales de Colombia describe el papel de empresas nacionales, ONGs, familias de la costa y delincuentes locales en la operación presunta financiación y entrenamiento del grupo terrorista Hezbollah, otra organización clave en este conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Una mayor implicación de esa organización armada chiita libanés, también conocida como Hezbollah, Hezbollah o Hezbollah, es uno de los factores que más preocupan a los analistas, ya que este grupo puede generar una escalada bélica internacional, en especial por su relación con Irán, país que es el máximo respaldo ideológico, económico y militar de ese grupo armado antisionista. موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. Un poco de contexto. El pasado 25 de octubre se llevó a cabo una reunión en un lugar secreto en Beirut entre 3 líderes de grupos terroristas. En un lado estaba el jefe de la organización Hezbollah, Hassan Nasrallah, y en el otro lado de la fotografía el número 2 de Hamas, Saleh al-Aruri, con el líder de la yihad palestina, Ziad Nakhalee. En la cumbre se coordinó mantener la coordinación entre los 3 grupos, además de estudiar los pasos a seguir durante la respuesta a Israel. La noticia de la cumbre se produce mientras Hezbollah y las facciones palestinas aliadas intercambian fuego a diario con el ejército de Israel a través de su frontera norte con Líbano, lo que hace temer un nuevo capítulo de la guerra contra Hamas en Gaza, en el límite suroeste de Israel. Vamos a un poco de historia. Hezbollah significa Partido de Dios y es una formación extremista que defiende y practica la lucha armada. Tiene gran influencia en el sur del Líbano, lugar donde se concentra una gran cantidad de población chií y a donde llegó una oleada de refugiados palestinos a partir de 1948. En 1992 decidió participar en las elecciones libanesas con el apoyo del ayatollah de Irán. Eso es importante. Por esto Hezbollah ha vuelto a configurarse como un actor clave en el conflicto entre Israel y las milicias palestinas, y aunque buena parte de los gobiernos del mundo árabe lo consideran un movimiento de resistencia que profesa el antiimperialismo, antisionismo y el nacionalismo árabe, su brazo armado es considerado un grupo terrorista por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Egipto, entre otros países. Todo esto como consecuencia de los múltiples ataques que ha perpetrado en contra de la población civil indefensa. Por eso volvamos al informe de la Fiscalía y al papel de Colombia. El documento es de junio del año 2022 y revela las evidencias de su operación en el país, las empresas, individuos y organizaciones no gubernamentales con las que tienen presuntos nexos, todos en conexión directa con el régimen venezolano por medio de Tarek El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela, acusado de narcotráfico por la justicia de Estados Unidos y quien renunció el 20 de marzo pasado a su cargo, y desde entonces se desconoce su paradero. El presidente venezolano Nicolás Maduro negó el viernes que su ministro Tarek El Aissami esté involucrado en el movimiento chiita libanés Hezbollah. Lo quieren vincular a Hezbollah. El informe de 28 páginas, bajo el nombre Caracterización del grupo terrorista Hezbollah, establece que el organigrama delincuencial de Hezbollah en Colombia se conecta desde Venezuela por medio del tráfico de drogas y el lavado de dinero con las disidencias de las FARC o Segunda Marquetalia, más directamente con el sanguinario Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, y desde su muerte con los herederos de esa estructura del negocio de cocaína. Por el mismo negocio ilícito y como mecanismo para entrenar terroristas en el campo de batalla, Hezbollah también se ha relacionado directamente con directivas de la guerrilla del ELN, específicamente, según la investigación, con Cristóbal Grimaldo Álvarez, alias Jaime, quien ha funcionado como el coordinador histórico entre Hezbollah y el ELN. Recordemos que en enero del 2020, Colombia también designó a Hezbollah como grupo terrorista. En medio de la visita de una delegación del gobierno nacional a Israel, las autoridades colombianas indicaron que ambas naciones tienen un enemigo común, la organización Hezbollah, que estaría apoyada por el régimen de Venezuela. Y que en la ruta entre Irán y Venezuela se ha especializado en llevar cocaína colombiana y dólares al Medio Oriente, devolviendo capitales lavados y armas. Pero fuera de eso existen otras complicaciones como la colaboración con tecnologías que generan factores de inseguridad para el país. Me explico. Según han podido determinar las agencias de inteligencia internacionales, Irán instaló un centro de monitoreo de comunicaciones de la región que funciona desde Venezuela, así como se oye. Lo que se están haciendo es creando un centro de operaciones en el Cabo San Román. Todo esto para monitorear todas las comunicaciones al norte de Venezuela, comunicaciones aéreas o marítimas. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Oxford sobre manipulación cibernética, Venezuela es el país más avanzado en América Latina y el undécimo del mundo en este campo, mientras que Colombia aparece como uno de los países con más baja capacidad y completamente vulnerable a la presencia de bots y bodegas destinadas a desinformar.
Este riesgo se agrava en épocas electorales como ahora y nos hace víctimas de hackeos masivos como el sucedido hace un mes cuando Colombia amaneció sacudida por las secuelas de un ciberataque masivo que se apoderó de datos y el control de la web de la rama judicial, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio y muchos otros organismos. Son por lo menos 34 entidades del Estado que tienen la información y sus bases de datos secuestradas después del ataque informático al proveedor de servicios de telecomunicaciones IFX Network. Quizá la rama más afectada es la judicial. Cerca de 2 millones de procesos están paralizados. Pero volvamos al informe. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, el otro presunto vínculo de Hezbollah en el país, según el mapa de actores, era el exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Pestene. Alvarado fue investigado por los delitos de concierto para delinquir y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por sus presuntos vínculos con la guerrilla del ELN. El exgobernador habría entregado contratos a integrantes del ELN. Para el año 2017, una contratación por más de 1.800 millones. Pasaron casi 2 horas y la diligencia se interrumpió. El exgobernador se quedó dormido. Es para dar a conocer que lleva un gran tiempo dormido. Por favor, tratamos de despertarlo. ¿Qué pasó? En julio pasado, el exgobernador fue destituido e inhabilitado durante 8 años por la Procuraduría General de la Nación por un caso de sobrecostos en uno de los programas de alimentación escolar en Arauca. ¿Cómo no? Cuando se habla de corrupción, no importa si es robándose la comida de los niños o aliándose con organizaciones terroristas dedicadas al exterminio del Estado de Israel. Todo se le tiene, como en botica. Pero de ahí el informe se va a los empresarios, en especial a lo que llaman el Clan Rada, con presencia en Colombia y Venezuela. Esta familia fue identificada porque en 2017 autoridades migratorias colombianas deportaron al señor Abdalá Rada Ramel, de nacionalidad venezolana y libanesa, quien era sospechoso de liderar una red de tráfico de drogas contrabando desde Maicao a Cartagena. En el interrogatorio inicial, Abdalá Rada reveló que sus actividades estaban coordinadas con un líder de Hezbollah en América Latina llamado Salman Rauf Talman. Es importante mencionar que la relación entre Salman Rauf y el Clan Rada se remonta al atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Salman Rauf Salman, also known as Samuel Salman el-Reda. Salman is most well known for his prominent role in the July 18, 1994 bombing of the Argentine Jewish Mutual Aid Society, a Jewish community center in Buenos Aires, Argentina, which resulted in the deaths of 85 innocent civilians. En ese bombazo participó Amer Mohamed Akil Rada, líder del Clan Rada, con quien Salman Rauf se ha encargado de desarrollar la influencia de esa organización terrorista en Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia. Según la Fiscalía, el actuar criminal de Amer Mohamed Akil Rada incluye el establecimiento de empresas de importación y exportación en Colombia y Panamá, a través de las cuales envían textiles y carbón vegetal al Líbano. Ya vamos para allá. Puesto que para las autoridades el carbón es utilizado con frecuencia para camuflar envíos de cocaína y explosivos porque puede neutralizar la detección del olor. Inoloro, pero no indolor. Por estas razones, y en concordancia con la inteligencia de la Fiscalía colombiana, el pasado 12 de septiembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con la DEA, impuso sanciones a importantes agentes operativos y facilitadores financieros de Hezbollah que operan entre la región de América Latina y el Líbano. Entre los sancionados se destacó a Amer Mohamed Akil Rada y a su familia. Su hijo, el señor Mahdi Akil Helbawi, es un empresario barranquillero perteneciente a esta red vinculada a Hezbollah que está en el mapa de la Fiscalía y que también fue sancionado por los Estados Unidos, reseñando con varios aliases tales como Akil, Mahdi, Amer o Akwil. Este señor y su hermano Mohamed Helbawi están acusados de ejecutar diversas actividades comerciales para financiar operaciones de ese grupo terrorista por medio de una empresa en Barranquilla denominada Sangas SAS, dedicada, según las autoridades, al blanqueamiento de capitales en la industria del carbón, en la cual se vinculan transacciones a su padre y en la que Mahdi Akil Helbawi figura como director. Pero este listado de la Fiscalía no solo lo conforman compañías con actividades presuntamente ilícitas como lavado de dinero en sus negocios de textiles y de carbón, también con organizaciones sin ánimo de lucro que han sido clasificadas por el reporte de la Fiscalía como una célula creada por ese clan para el desarrollo de la estructura de Hezbollah en Colombia. La Fiscalía identificó que la organización Shahid Soleimani, ONG, la cual lleva el mismo nombre del líder terrorista eliminado por Estados Unidos, es una organización, abro comillas, cívica proiraní que está tratando de presentar a un terrorista como un pacificador. Esta organización fue creada el 28 de noviembre del 2020, según las autoridades, para presuntamente captar la atención de nuevos simpatizantes y miembros que quieren pertenecer a las células extranjeras de Hezbollah. La ONG fue fundada por el señor Marlo del Jesús Cantillo Borrero, una persona que se autodefine, según su página web, como un teólogo de paz con estudios islámicos, graduado de la Universidad Mustafa Qom en Irán y estudios de economía de la Universidad del Atlántico. El señor Cantillo fue candidato al Senado de la República avalado por el partido Fuerza Ciudadana, con una agenda, entre otras, buscando que los centros religiosos no paguen impuestos. Soy Marlon Cantillo, candidato al Senado de la República por Fuerza Ciudadana, número 82 en el tarjetón. Un saludo a las minorías musulmanas de Colombia. Pues bien, según la investigación de la Fiscalía, el señor Cantillo Borrero, fuera de ser el representante legal de la organización Shahid Soleimani, también lo es de una mezquita de Bogotá o centro islámico llamado Fundación Cultural Ahlul Bayt. En la fundación enseñamos la religión islámica, chiita, yaparí,
damos cursos de creencia, historia, árabe. Además, según el mapa de la Fiscalía, es propietario de una empresa llamada Silex, registrada en Rumania, y también un escritor prolífico a favor del régimen de Venezuela y las políticas de Irán. O sea, Israel hoy está haciendo con el pueblo palestino lo que ellos le hicieron en Europa. Por esto no sorprende que el 18 de julio del 2023, la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, después de una juiciosa investigación de las actividades de la ONG manejadas por el señor Cantillo, sancionó a la organización Shahid Soleimani por medio de la resolución 370 con la debida cancelación de su personería jurídica. Pero el reporte de la Fiscalía no debería parar ahí, ya que en la investigación brilla la ausencia del señor Alex Naim Saab Moran, preso en Estados Unidos. El conocido negociante barranquillero Alex Naim Saab, señalado por Estados Unidos de ser parte de una red de lavado de activos con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, producto del robo de paquetes alimentarios para los pobres de ese país, fue capturado en el archipiélago africano Cabo Verde, mientras la aeronave privada en la que siempre se transportaba el colombiano se abastecía de gasolina tras un viaje que cubría la ruta Teherán-Caracas. Este fue un gran golpe para las redes ilícitas del régimen de Nicolás Maduro, ya que Saab es acusado de ser facilitador clave de Irán y Turquía, involucrado en presuntos negocios de corrupción, lavado de dinero en Venezuela desde el año 2004. Uno de los negocios que involucró al empresario con Hezbollah es el oro que se extrajo del arco minero venezolano en un esquema de oro para alimentos con Turquía. Algunos informes sugieren que Hezbollah ha estado operando en terreno en esa región densa en riqueza mineral del sureste de Venezuela, de la mano del ELN y de las disidencias de las FARC. Y la red local de corrupción de Alex Saab y el sistema financiero que manejaba fue uno de los elementos importantes para poder enviar dinero pasando por Colombia de Venezuela a Hezbollah. Por eso en la tensión tan complicada que se vive actualmente en Israel y Gaza, no hay otra alternativa que atacar sin miedo el terrorismo salvaje que ha cometido Hamás en contra de la población israelí, entre quienes hubo víctimas musulmanes, cristianas, trabajadores budistas del sudeste asiático, no solo judíos. También hay que atacar de frente el terrorismo que puede cometer Hezbollah y la yihad islámica palestina en apoyo a Hamás, sin por ello permitir bajo ningún motivo y justificar de ninguna manera los abusos del ejército israelí en contra de la población palestina indefensa o de las violaciones a los derechos humanos que se estén dando en este conflicto tan triste y atroz. Es importante entender que esas organizaciones terroristas que atacan a Israel, que se ven tan lejanas de la realidad colombiana, se terminan alimentando de estructuras de descomposición en nuestro país y de alianzas con personas cercanas al régimen venezolano, organizaciones criminales atadas al narcotráfico, políticos condenados y estructuras de blanqueamiento de capitales. Eso no tiene posición política defendible. No importa de qué lado se quiera anclar uno con respecto a la tensión en el Medio Oriente, ya que siempre hay que pararse del lado de las víctimas y de ese entramado de putrefacción entre regímenes dictatoriales, guerrillas mafiosas, empresarios polémicos, ONGs falsas, narcotráfico y compañías para el lavado de dinero que alimentan estructuras ilegales. Unas de las víctimas localmente las ponemos nosotros, con mayor corrupción y más muertos. Un país que ha sufrido esas secuelas de la guerra, el terrorismo y el narcotráfico por más de medio siglo no puede bajar la guardia ante esa amenaza. Es un deber mucho más que moral.